Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gran abrazo, amigos, amigas. Damos inicio a otro programa más, un sábado más, con la bendición de Dios a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Amazonía 21. Mi sueño es llevar y pasar a los demás. Me gusta cantar y bailar a compás. Eso me fascina. Y con el abrazo de bienvenida, a nombre de todo el equipo de prensa de Quené, queremos también compartir con ustedes un pronunciamiento del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Quené. No más defensores y defensoras asesinados. El Estado no puede permitir que se siga matando a las defensoras y defensores. Acción ahora. En menos de una semana, 4 fueron asesinados. Estas muertes están vinculadas a la minería ilegal, narcotráfico y corrupción. Exigimos una política de protección, fortalecer el mecanismo intersectorial de protección mediante un protocolo para la actuación del Ministerio del Interior, presupuesto y ratificar el acuerdo de Escazú. Demandamos una investigación fiscal rigurosa y célere, de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para esclarecer lo ocurrido y abordar las causas estructurales que afectan a los territorios indígenas. Esto es el pronunciamiento de Quené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, y que, si usted desea, puede suscribir este pronunciamiento entrando a las páginas de Quené. Lo pueden encontrar también en el fanpage de la institución, que está como Quené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, en el Facebook. Son las 12:07 de la tarde. Amazonía 21, siempre con esta preocupación, siempre con esa mirada desde el programa, porque podamos todos ser conscientes de que las actividades que depredan, que ocasionan daño a la Amazonía, a nuestros bosques, no puede tener niveles de tolerancia en nuestra sociedad, en nuestro país. Las autoridades son las primeras en las que tienen que asumir su responsabilidad con el rol que tienen ante la sociedad para proteger este entorno, este lugar donde vivimos muchos peruanos, pero que también sirve para la alimentación, para la generación de recursos naturales, de recursos biológicos, de recursos minerales, como la actividad petrolera, a todo el país. El manejo sostenible, el desarrollo sostenible es el camino que tiene que tener a todos en esa identificación. No podemos tener tibieza cuando se trata de daño, de perjuicio. Peor
si en esa lucha se cobran vidas de guardianes de nuestros bosques, cuando se pierde la vida de defensores de la Amazonía, y cuando se siente de que no hay una respuesta firme del Estado peruano, cuando se siente de que no hay un interés por ponerle freno a la actividad ilegal, delincuencial, de organizaciones y mafias que depredan, que destruyen, que envenenan nuestros bosques, nuestros ríos, que atentan contra la flora y fauna de la Amazonía peruana. Eso lo tenemos que tener muy claro, y esa es la misión de Amazonía 21 como programa de radio. Por eso compartimos con ustedes todos los sábados este contenido. Tenemos invitados que nos hablan al respecto también de las potencialidades, de las capacidades, de la fortaleza, de las posibilidades de desarrollo responsable, sostenible de los hombres y mujeres de esta tierra. Son las 12:10, Amazonía 21. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Y empezamos con la presentación, ya sin más ni más, de nuestros invitados el día de hoy. Tenemos ya la participación de nuestro primer invitado. Adelante. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad contamos con la presencia vía teléfono en el programa Amazonía 21 con el doctor abogado César Ipenza para hablar sobre en qué está la situación del mar de Ancontras, el derrame de petróleo de Repsol que ocurriera hace 2 meses atrás, cuál es el balance de las acciones que se ha realizado desde el sector público y desde la propia empresa. Doctor Ipenza, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por su invitación. ¿En qué nivel estamos en torno a esto tras el derrame de petróleo ocurrido en el Mar Ancón, doctor? Bueno, en principio se señala que se ha logrado recuperar los hidrocarburos que estaban presentes. Esto también debemos precisar que no es posible o es bastante complejo lograr recuperar el 100% de los hidrocarburos, de los más de 10.000 barriles vertidos en el mar, ¿no? Por todas las características propias de nuestro ecosistema y el desplazamiento de este hidrocarburo hacia la parte norte de nuestro mar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, solo el recojo de los hidrocarburos no significa que hayamos resuelto la problemática provocada por el derrame de la empresa Repsol, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que esto, a pesar de ya quizá en algunos casos no verse o no tener la presencia de hidrocarburos en el mar o en las playas, ¿no? Que esto también deberá ser verificado y confirmado por las autoridades, el daño que se ha hecho a la vida silvestre en general es totalmente grave y en algunos casos quizás sea irreversible, ¿no? La desaparición o la muerte de especies como la nutria del mar o chungungo, o otras especies que tienen un nivel de amenaza o de peligro de extinción y que se han visto reducidas sus poblaciones, difícilmente vamos a poder encontrarlas en los próximos años, ¿no? Entonces esto demanda un proceso de trabajo, de cooperación y que debe asumir la empresa con las universidades, con los centros de investigación, con el servicio forestal, para lograr recuperar a estos niveles poblacionales antes del derrame, ¿no? Eso por un lado con el tema de las especies y seguramente esto va a ser un trabajo de mucho tiempo y de muchos años, y eso también tenemos que entenderlo, y la empresa tiene que entenderlo y asumir un programa de largo plazo para la vida silvestre que se ha visto amenazada por actividades de su responsabilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema social, ¿no? Hemos visto que más de 5.000 personas dependientes directamente de diversas actividades como el turismo o la pesca, ¿no? Se han visto afectados. Y la empresa, conjuntamente con la presidencia del Consejo de Ministros, anunciaron que se les iba a entregar una compensación temporal, ¿no? Porque esto también debería luego analizarse, que son cerca de 3.000 soles, ¿no? Pero aquí también me llamó bastante la atención donde cuando uno verifica el formato de las actas que debiera ser firmada por cada pescador o cada afectado, ¿no?
básicamente la empresa pretende salvar responsabilidad, ¿no? Y decir que ellos no son responsables y casi pretenden que la gente firme esa acta para recibir algo que les corresponde, porque son ellos los afectados por parte de la empresa, ¿no? Entonces, esa situación nuevamente evidencia una situación lamentable, ¿no? Y creo que todavía no se conocen todos los hechos, pero hemos visto, por ejemplo, que se ha contratado empresas sin experiencia en estos temas, ¿no?, para poder revertir esta situación. Tenemos entendido también extraoficialmente que se ha contratado mano de obra local para hacer esta labor, sin los equipos, sin las condiciones necesarias, lo que demuestra una vez más lo poco serio que se aborda una problemática tan tremenda, ¿no?, y que afecta la vida de la gente, pero sobre todo la dignidad. Problemática tremenda, nos indica, bastante complejo la situación, por lo tanto, por lo que nos acaba de describir, doctor Ipenza, esto no va a ser solucionado o va a ser atendido desde los distintos frentes solo por la empresa Repsol, que es la primera responsable, sino, como bien señala, tiene que articularse esfuerzo con otras instancias desde el campo de la investigación, con las universidades, los propios gobiernos, instituciones que puedan ser de aporte tanto nacionales como internacionales. Es decir, se tiene que atacar desde los distintos frentes para tratar de recuperar en algo en todos los niveles. Así es, y por otro lado también demuestra que todo ese, cuando se creó el Ministerio del Ambiente habíamos avanzado en un proceso de crecimiento, ¿no? Pero luego en el gobierno del presidente Humala se flexibilizaron las normas ambientales, se dieron mecanismos para aprobar instrumentos ambientales y sin pasar por la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Estos famosos informes técnicos sustentatorios, uno de ellos es el que aprobó el plan de contingencia de Repsol y nos ha demostrado que ha sido insuficiente, ¿no? Entonces, esto nuevamente nos pone en la necesidad de la mejora del marco normativo en torno a la protección del ambiente, pero también a situaciones ante emergencias por contaminación, ¿no? Hemos visto que los anuncios del ministro del Ambiente, que ha señalado que se van a solicitar delegación de facultades al Congreso de la República para legislar sobre esa materia. Y sin lugar a dudas requiere eso, ¿no? Pero también, nuevamente, estamos hablando de temas eminentemente técnicos y esperemos que esas propuestas que se alcancen o que se desarrollen una vez si el Congreso delega estas facultades, ¿no?, sean las más convenientes y no tengamos nuevamente una suerte de normas que no terminan siendo útiles ni beneficiosas a cada uno de nosotros, los peruanos, ni al ambiente, ¿no? Eso también demanda los mecanismos de atención, pero también de articulación de todo el Estado, ¿no? No solamente, si vemos esta actividad, no solamente ha sido el rol del Ministerio del Ambiente, ¿no?, que de alguna manera hemos visto casi que han empezado a trabajar sobre la marcha, ¿no?, sin las condiciones y sin estar preparados para enfrentar una situación como esta. Entonces, demanda también mecanismos de trabajo entre el sector ambiente, entre el sector energía y minas, la Marina, ¿no?, la DICAPI, los INERMIN, entre otras diversas autoridades, el CERFOR, el CERNAM, ¿no? Entonces, mire, estos temas nos demuestran que necesitamos mejorar el marco jurídico de protección del ambiente, ¿no? Y demostrar que la flexibilización que ha sufrido el Perú en el pasado no muy lejano esta situación es producto también de alguna manera de esa flexibilización o de entender que las normas ambientales son pieza fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? La normatividad, el marco legal, este derrame ha puesto nuevamente sobre el tapete qué tan frágil es el Estado peruano para proteger el medio ambiente de estas situaciones, de estas tragedias, y lo de que ha ocurrido en el mar de Ventanilla no es sino una clara demostración también de lo que ocurre en otras partes como en la Amazonía peruana, un sinnúmero de derrames que se han presentado y se han registrado y que parece que el Estado no encuentra herramientas legales para hacerle frente a este tipo de situaciones y evitar que vuelvan a ocurrir. Ese es el temor, en buena cuenta, doctor Ipenza, que no tenemos la garantía de que esto no vuelva a ocurrir precisamente por esa fragilidad de las normas y del marco legal del país.
Sin lugar a dudas, ¿no? Todos aquellos que somos amazónicos creo que vemos siempre con mucha preocupación lo que sucede en general en nuestra Amazonía, ¿no? Y esta vez tocó a la costa, a Lima, en una temporada de verano, que de alguna manera ha levantado el tema, y creo que esa oportunidad de ser más evidente los impactos o la contaminación nos debe llevar a reflexionar que esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Es cierto, tenemos tecnología antigua, obsoleta, ¿no? Pero también si vamos a querer seguir o pretender desarrollar estas actividades no extractivas, productivas, requieren que se use tecnología de avanzada, requiere que se modernice, ¿no? Y por ejemplo vemos cómo lamentablemente nuestra empresa pública número 1, que es Petroperú, está siendo tomada para otros fines, ¿no? Y aquí también eso demanda que los mayores conocedores con mejor experiencia y los mejores títulos, ¿no? Y sobre todo que no tengan ningún vínculo con la corrupción, asuman esos puestos que permitan que, por ejemplo, se mejore la infraestructura del oleoducto norperuano, que la actividad extractiva de la empresa estatal sea bajo las mejores condiciones, ¿no? Ahora, doctor, la situación que se nos viene, ¿cuál es la evaluación en torno al futuro de Repsol? Porque se habla de fuertes sanciones, se habla de una serie de medidas que adoptaría el gobierno. ¿Cuál sería el futuro de Repsol y el precedente que se crearía a través de esta sanción que va a sufrir? Bueno, yo veo con mucha preocupación lo que está sucediendo actualmente en el discurso del Poder Ejecutivo, ¿no? Si uno ve a los inicios del proceso de contaminación, tuvimos un Ministerio de Relaciones Exteriores extremadamente duro, claro, sobre no las sanciones a la empresa, cosa que en el último tiempo no se ve, ¿no? Y eso también llama la atención muchísimo sobre qué cambio podría haberse dado dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, es cierto, se anuncian multas millonarias, ¿no? Y hemos tenido ya algunos adelantos de multas a la empresa, ¿no? Pero básicamente esos recursos, si vemos en resumen, ¿no? Las multas que por ejemplo impone el OEFA, ¿no? Van directamente al Estado, pero no van directamente a resarcir el impacto en el ambiente, ¿no? Y aquí también toca rever eso, ¿no? Por un lado eso, ¿no? En la parte administrativa. Y esperemos que todas esas sanciones la empresa se allane, reconozca sus incumplimientos. Todavía no toda la información está clara, por ejemplo, sobre la situación del PLEM, de la infraestructura de descarga de los hidrocarburos en la planta de Ventanilla, ¿no? Que eso nos debería mostrar situaciones de la diligencia que tuvo la empresa para evitar estas situaciones. Ya hace algunas semanas atrás el portal Ojo Público nos alcanzó imágenes, fotografías del pésimo estado en las que se encontraba parte de esa infraestructura, y eso demuestra una vez más una situación de responsabilidad que incurriría la empresa, ¿no? Toda esa parte por el lado administrativo, ¿no? Pero también debemos precisar que desde la parte penal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noreste, de Ventanilla, ¿no? Ya ha logrado, por ejemplo, medidas para evitar que los funcionarios o los representantes de la empresa salgan del país. Se ha ampliado estas medidas para evitar que salgan nuevos otros representantes de la empresa. Se ha logrado la incautación del buque de donde se descargaba los hidrocarburos, ¿no? Entre otras medidas. Pero estos procesos nuevamente demandan mucho tiempo, no es que tengamos una respuesta este año o inmediatamente. Un proceso penal y administrativo puede demandar algo más de un año, ¿no? Y mientras eso, ¿qué sucede con el impacto en el ambiente, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando se les imponga una multa administrativa y la empresa apele y vaya a una siguiente instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA? Y si el tribunal confirma esa multa, ¿qué pasa? Para evitar pagar la multa, la empresa va a la vía judicial, ¿no? Que es lo que usualmente sucede, ¿no? O qué pasa también con las sanciones penales si se lograsen, en el mejor de los casos, obtener una sanción ejemplar contra los funcionarios o los representantes legales de la empresa Repsol. Esto podría llevar a un nivel de apelación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo yo que lo más importante de lo que nos debe dejar esta lección es que las autoridades a las que les pagamos
con nuestros recursos, cada uno de nosotros, ¿no? Deben cumplir ese rol que tienen, esa encargatura que tienen, de evitar, por ejemplo, situaciones de contaminación. Y por eso, para mí, claramente hay una situación de corresponsabilidad, no solo de la empresa, sino también de las autoridades que debieron controlar, debieron fiscalizar el buen estado de esa infraestructura para que no suceda lo que ha sucedido, ¿no? Entonces creo que tenemos varias lecciones: mejorar el marco normativo, por un lado, ¿no? Por otro lado, que las autoridades que son llamadas a fiscalizar y a controlar, y para eso se les paga, hagan esa labor que les toca, ¿no? No podemos estar hablando sobre hechos consumados, y esto lamentablemente afecta a todos, ¿no? Si uno ve las pérdidas de cuántos meses los pescadores no pueden ejercer la actividad en una temporada de verano donde se generan diversas actividades vinculadas a servicios, y no está sucediendo esto, sin lugar a dudas a mucha de la población le afecta y no pueden desarrollar estas actividades que les permiten llevarse un pan a su familia, ¿no? Finalmente, doctor Ipenza, lo ocurrido en Ventanilla, más la situación de coyuntura del precio del crudo de petróleo en el mercado internacional, es como llover sobre mojado para los peruanos en cuanto a la oferta de combustible en el país. Bueno, en principio creo que lo que va a hacer más bien esta situación es que el Perú nuevamente insista en tener una independencia energética, de buscar explorar o explotar hidrocarburos en zonas como la Amazonía, ¿no? Y esto demanda nuevamente repensar qué tipo de energía debemos consumir, ¿no? Nuestra dependencia de los combustibles fósiles creo que debe llevarnos a reflexionar que necesitamos emprender procesos de búsqueda de energías alternativas. Y esto debe ir de la mano desde el más alto nivel, desde las políticas desde el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? Que nos permitan hacernos independientes de ese contexto, porque en el mundo globalizado que vivimos, cualquier situación en el mundo termina afectando, y por eso se incrementa el precio de los hidrocarburos. Entonces toca, dado el potencial tremendo que tiene nuestro país en torno al uso y a la promoción de energías alternativas, creo que nos demanda la necesidad de repensar y de rever esas opciones para dejar de manera progresiva el uso de los fósiles, ¿no? Doctor César Ipenza, le agradecemos mucho que nos haya dado la posibilidad de conversar con usted y traer nuevamente al tapete esta situación después de 2 meses de lo ocurrido tras el derrame de petróleo de la empresa Repsol en el mar de Ancón. Muy amable, doctor. Muchas gracias y que esté muy bien. Buenas tardes. De igual manera, un abrazo. Amazonía 21. Y ahí teníamos las declaraciones del doctor César Ipenza hablando sobre qué tanto se ha avanzado para remediar en lo que se pueda tras el derrame de crudo en el mar de Ventanilla. ¿Cómo ha accionado el gobierno? ¿Cómo ha accionado nuestras autoridades? ¿Y cómo está respondiendo la empresa Repsol, responsable justamente de este derrame? Por ello, valiosa la participación, como siempre, del doctor César Ipenza. En otro plano de la información, y ya dejando allí con la preocupación lo ocurrido en el mar de Grau, venir a la selva peruana, concretamente a la región Loreto, porque en nuestros ríos también está prendida la luz de alerta, y eso que el nivel de las aguas de nuestros ríos están creciendo y están preocupando porque ya están provocando inundaciones en algunos sectores. El jefe zonal Loreto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, el ingeniero Marco Paredes, ha informado, por ejemplo, que los ríos Ucayali y Marañón se encuentran en alerta hidrológica roja por la creciente de sus aguas. El especialista ha señalado que en las estaciones de control de Contamana y San Lorenzo se pudo constatar la información del avance del crecimiento de los ríos, los cuales pueden afectar
como ya lo están haciendo, a las comunidades con la inundación de sus tierras y el desbarrancamiento de sus orillas, como se está dando, por ejemplo, en la zona del Puinahua por Bretaña. En ese sentido, Paredes advirtió que el Amazonas está pronto a alcanzar el nivel de alerta amarilla. Además, que la creciente afectará en las siguientes semanas las provincias del norte de la región, Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla. Por este motivo, exhortó a las autoridades a tomar sus precauciones. Esto es Amazonía 21. Estamos de vuelta, esto es Amazonía 21 y ojalá las cosas fueran así, de amor, de identificación, de reconocimiento a esta hermosa tierra bajo el sol, ese sol característico de Loreto, bajo el sol de Loreto. Pero tenemos en nuestro territorio problemas, inconvenientes, como en el marco del conflicto en el lote 95 y las demandas de las comunidades representadas por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua, AIDECOBAC, que además mantiene a nativos cucamas y mestizos enfrentados en la zona. Por eso nos pusimos en comunicación con el alcalde del distrito del Puinahua, el señor Arnulfo Tafur, quien nos dio a conocer la postura del municipio sobre estos hechos. En primer lugar, la autoridad edil negó que el municipio haya convocado a la población para manifestarse en contra de la lucha indígena, sino que fue la población, en representación de sus autoridades, quienes decidieron movilizarse ante el retraso y la pérdida económica que les genera la lucha indígena, pues afirma que toda actividad queda paralizada. Además, el alcalde indicó que la plataforma de lucha indígena que plantea que sea la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua la que administre directamente el fondo del 2.5% de recaudación petrolera, es una exigencia inviable porque que margina a la población mestiza, por lo que mejor sería la conformación de una mesa técnica multisectorial para usar de la mejor forma ese presupuesto. Lo que nosotros con la población planteamos es que ese beneficio debe ser para todos, no es que le deba manejar una asociación. Todos los sectores deben participar para manejar de la mejor manera este recurso, porque hay personas que incluso plantean vivir de este fondo a modo de bonos de sueldo, ha declarado, ha informado el alcalde Arnulfo Tafur, de la Municipalidad Distrital del Puinahua, provincia de Requena, región Loreto. A esta hora damos pase a nuestro siguiente invitado. Compartimos con nuestro invitado este diálogo y ponemos a consideración de todos ustedes. Adelante. De la tierra mía. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad tenemos la presencia vía teléfono con la ingeniera Bexabé Cortegano, presidente de la Asociación del Sector Forestal en Loreto. Esto debido a la coyuntura que se vive y porque ha habido toda una manifestación en el marco de pedirle al gobierno nacional que no criminalice el sector forestal. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Bueno, preocupado porque la coyuntura de persecución y de criminalización contra el sector en la región continúa, ¿no? Bueno, estoy atenta a sus preguntas para responder. Gracias. ¿De qué manera el gobierno persigue a los que están inmersos en la actividad forestal? ¿Por qué criminaliza el gobierno o de qué manera criminaliza el gobierno la actividad forestal? Mire, voy a ejemplarizarlo con hechos prácticos de la vida real, ¿no? Usted tiene el Código Penal, que es la que
cárcel efectiva para cualquier tipo de tráfico ilegal, tráfico de productos forestales lo llaman, ¿no? Pero usted tiene una impunidad en el tema de la contaminación del río Nanay por el mercurio. Antes de ayer fue detenido un comunero del Alto Nanay transportando 28 trozas de madera, pese a que en el artículo 59 del reglamento vigente de la ley forestal actual dice claramente que a las comunidades nativas y campesinas se les permite el aprovechamiento para autoconsumo y para subsistencia. Tienes a que este campesino el día de anteayer fue detenido y ayer fue sentenciado, ¿no?, a cárcel, ¿no? Es una prisión suspendida porque él se ha acogido a la terminación anticipada. De no haberlo hecho hoy, él estaría en la cárcel. Entonces, compare usted con, por ejemplo, el tema de las dragas ilegales. ¿Cuánto daño le están haciendo al río contaminando? Compare usted con el tema de los más de 500 sucesos de derrames de petróleo que ha habido en nuestros ríos. No hay, eso están en la impunidad. Y compare lo peor todavía, que vienen deforestando a mansalva el bosque, a Talarraza, para sembrar coca, que va a generar una narcorregión. A ellos hay una total impunidad, no hay cárcel efectiva, no hay persecución para lo que sí está dañando el medio ambiente. Entonces, a eso nosotros nos referimos. A estos comuneros, por ejemplo, del Alto Nanay, ¿qué alternativa les está generando el Estado con este encarcelamiento, con esta persecución, con esta criminalización? Que se vayan a trabajar entonces el oro o a derribar monte para cultivar coca. No, ¿no es cierto? Por eso es que decimos que hay criminalización en el sector y una estigmatización y la corrupción. Sí, una de los señalamientos es que la actividad forestal deforesta. Ante esas afirmaciones, ¿qué indica usted? Que es absolutamente falso, y pueden remitirse a los documentos de gestión que obran en el gobierno regional, que son los planes de manejo. Hay actualmente casi 1000 planes de manejo en la región que vienen trabajando en verde, es decir, que vienen cumpliendo la ley. Mire, se aprovecha, la intensidad de aprovechamiento del producto forestal maderable es de 1 a 3 árboles por hectárea. Imagine usted qué daño le puedes causar, qué impacto negativo le puedes generar al bosque aprovechando 1 a 3 árboles por hectárea, y no se saca cualquier árbol, se saca solamente los árboles maduros. Y hay 2 categorías de especies, las que están en especies CITES y las que son no CITES. ¿Cuáles son las que están en especies CITES? Las que necesitan un cuidado muy especial en su manejo porque son especies que están en peligro, son vulnerables, como el cedro, por ejemplo. Ahí es mucho más exigente la ley. Y los que no son no CITES, pero para todo ello, tú tienes que por cada árbol que aprovechas, primero pagas un derecho de aprovechamiento. Segundo, tienes que dejar manejar regeneración natural y árboles semilleros para posibilitar, garantizar la perpetuidad de la especie, es decir, el aprovechamiento sostenible. Y además haces viales. Acá no se hace aprovechamiento con maquinarias pesadas, habrá unos cuantos, 5 o 6, lo que usted vio en la marcha es todo lo que hay a nivel de la región. ¿Por qué? Porque el suelo no lo permite, es un suelo frágil, no puede entrar ahí los tractores como si lo hay en Ucayali o en otros lados, ¿no? Acá no. Entonces el aprovechamiento se hace con winche, abren una vía, el tamaño de la troza, y por esa vial arrastran la troza, algunos manual o semimecanizado se dice cuando usan winche, es una maquinita que jala, o el tractor no puede entrar a muchos kilómetros porque no permite la fisiografía del tema del terreno. Entonces, en esas viales se reforestan, te obligan a reforestar la ley. Estamos hablando de aquellos que trabajan con arreglo a derecho bajo un plan de manejo. El tema ilegal, ahí sí tiene que sancionarse. Esto justamente de lo que usted nos indica es lo que se hace
cuando estamos hablando de las personas o de las empresas que están constituidas de manera formal. La preocupación va también por el lado de la informalidad, por aquellos que se dedican a la extracción ilegal y de qué manera esto tiene que ser controlado. Por eso también se escuchan posiciones que marcan que tiene que haber un control forestal. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, dos cosas en ese sentido. Ya. Primero, una de nuestras banderas de lucha prioritarias es la formalización del pequeño y del mediano usuario del bosque, manejador del bosque, como lo llamamos nosotros, como para evitar que, por ejemplo, este campesino el día de ayer sea sentenciado, ¿no? Y muchos de ellos están yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque la ley actual les ha excluido a ellos de posibilitarse de hacer aprovechamiento formal de sus recursos. Eso, en primer lugar, es una lucha que la tenemos que solucionar, porque no puedes dejar a casi 100.000, 80.000 pobladores amazónicos sin la posibilidad de aprovechar sus recursos como siempre lo han hecho. ¿Cómo vas a estar mandando a la cárcel a un campesino que viene trayendo 10, 20 trozas? ¿Cuánto le va? Y de pachaco, al que lo sentenciaron ayer, son 28 trozas de pachaco. Pachaco es una especie leguminosa que crece como especie de mediano y rápido crecimiento, que no tiene mucho valor comercial, ¿no? Que se expande, que no es difícil su manejo, ¿no? Entonces, para ellos es uno. Ahora, en el tema de control, para que la gente tenga idea, a nivel de constitución política del Perú y de las leyes supra que están por debajo de ella, se considera que los recursos forestales son patrimonio de la nación, por lo cual el Estado es el supremo que tiene que garantizar su sostenibilidad para vivir en un ambiente sano y equilibrado. Esa es la Constitución, a lo que todo ciudadano tiene derecho. Pero para cuidarlo, para gestionar ese bosque, cuesta. El ente rector y fiscalizador, que es CERFOR y OSINFOR, está en Lima, en sus lujosas oficinas. Desde ahí nos dan las leyes y desde ahí fiscalizan. 190 millones de soles promedio al año tienen que le dar el MEF de presupuesto. Y tienes al gobierno regional de Loreto, que es la región que gestiona y cuida la mayor cantidad, el 60% de los bosques, es decir, que son del país, lo tiene que cuidar Loreto. ¿Cuántos son? Un aproximado de 37 millones de hectáreas de bosque. ¿Cuánto es su presupuesto, señores? De repente no lo sabe, ¿no? Actualmente les otorgan 100.000 soles al año, por lo cual la sociedad civil, en la cual me honra en presidir la Confederación Nacional Forestal del Perú, en las mesas nacionales hemos exigido que a los gobiernos nacionales se les otorgue un presupuesto. Y de manera adicional se les viene otorgando hace 2 años 3.600.000, el año pasado 7 millones, pero les entregan recién en junio, julio, que ya pueden ejecutar. Entonces, ¿cómo le puedes exigir control a una autoridad con ese presupuesto? ¿Qué se le pide entonces desde la protesta, desde aquella jornada que han realizado por las calles de Iquitos? ¿Qué se ha conseguido en aras de lograr que exista una mirada diferente de atención y de que se establezcan reglas claras para esa formalización? ¿En qué niveles de coordinación están? Primero, hemos conseguido, como vuelvo a reiterar, ya lo he manifestado anteriormente, que la primera autoridad de la región, que es el gobernador regional, su compromiso de declarar en emergencia el sector forestal en la región de Loreto, que va a ser, digamos, nuestro primer punto de partida para que a nivel nacional se declare de emergencia el sector forestal en el país, como ya se ha declarado el agro, ¿no? Y acá el agro no nos va a solucionar la problemática de una alternativa de desarrollo, ¿no? Lo segundo es que se constituya a la brevedad posible esta mesa, a lo cual de multisectorial de alto nivel, para tratar exclusivamente la problemática del sector forestal en Loreto para su reactivación y no su criminalización. Y también el gobernador regional se ha comprometido a esto, y ya hemos presentado antes de ayer
digamos, el escrito formal de la declaratoria de emergencia, cuáles serían sus exposición de motivos por las cuales se tendría que declarar, que cae por su propio peso, y en eso estamos, ¿no? Hoy debe de haberlo ya pasado al gobernador regional, y vamos a ver a quién se lo deriva para nosotros estar ahí presionando. Por otro lado, el prefecto se ha sumado a mostrar su predisposición y sus buenos oficios, y el día de ayer ha llevado un documento para, digamos, procurar que el presidente Castillo y el premier nos reciban también a efecto de hacerle entender nuestras necesidades en el sector. Y de no ser así, hay el compromiso de unirnos juntamente con los gremios que vienen trabajando por el tema del petróleo y de las brechas sociales, del cumplimiento de las brechas sociales, para unificar una sola plataforma de lucha para Loreto, que sería el sector forestal y el tema petrolífero, ¿no? Porque son las dos únicas alternativas económicas, productivas, que con manejo responsable deberían ser la base de nuestro desarrollo. No tenemos otra, salvo que queramos convertirnos, como vuelvo a reiterar, en una narcorregión. Este nivel de compromiso que se ha buscado y que se ha logrado, tanto con el prefecto de la región Loreto, el señor Raúl Rosales, con el gobernador de la región, el señor Elisban Ochoa, es para que también exista una especie de compromiso político de las autoridades nuestras, y tengan ese respaldo de gestión en el más alto nivel, para que se voltee la mirada de una vez por todas a esta problemática del sector forestal en la región Loreto. Por supuesto, ¿no? Y ahora esperamos también con esto, hacemos el llamado público, ¿no? A los congresistas de nuestra región, a efectos de que también se constituyan ellos como los voceros y los propulsores de estas modificatorias que la ley exige, en un marco legítimo de sus derechos de los pobladores amazónicos que ancestralmente han vivido del uso sostenible de sus recursos, porque ellos no deforestan, que sea incluido en la ley. Es un legítimo derecho, no se les puede dejar morir de hambre. Hoy he recibido la visita de 10 representantes de diferentes comunidades del Alto Nanay que vienen a manifestar su deseo de unirse a esta lucha. Están dispuestos ellos a venir, si es posible, con 1000 pobladores a efectos de exigir, porque los están encarcelando, porque ellos viven de ese autoconsumo. Cortan un árbol, sacan 20 piezas motoacerradas y con eso vienen a vender. El otro camino que les queda es ir a ser trabajadores de las dragas, que les pagan alrededor de 200 soles diarios, dicen ellos, ¿no? O lo otro es que se pongan a derribar coca. ¿Qué cosa prefiere el gobierno, por el amor de Dios? Entonces, no podemos cerrarle la puerta a este tipo de exigencias legítimas de nuestro pueblo, de nuestra realidad. Están rodeados de recursos. Ellos han cuidado esos bosques por más de decenas de años. Unos viven 40 años, 50 años, 60 años ahí cuidando, y no es posible que no se les pueda dejar aprovechar 2 árboles, 10 árboles para solventar sus necesidades básicas. Eso no hay derecho para ello. Entonces ellos también están dispuestos a venir, si es necesario, con 1000 comuneros de toda la cuenca del Alto Nanay. También quieren unirse a la lucha, y les hemos dicho pues que esperemos qué es lo que deriva de este decretado de emergencia, porque además, vuelvo a recalcar, hay un articulado dentro del reglamento de la ley de las comunidades nativas y campesinas, de la ley forestal, que a ellos les permite el autoconsumo, el aprovechamiento forestal maderable para solventar la necesidad de su autoconsumo y de su subsistencia. ¿Qué es la subsistencia? No son cubrir las necesidades básicas de alimento, de educación, de salud, de vestimenta y sus servicios básicos, aunque ellos allá no tienen servicios básicos. Allá no llega luz, allá no llega agua, para ellos no hay eso, ¿no? Pero por lo menos ellos comen, ellos visten, ellos estudian, ellos se enferman. Entonces, ¿de qué van a vivir? No puedes dejarles a estos peruanos también a que se mueran de hambre, estando rodeados de recursos naturales, y que responsablemente manejados pueden ahí ellos agenciarse de ingresos para solventar siquiera sus necesidades básicas, que eso es lo único que piden ellos. Ni siquiera quieren hacerse ricos, millonarios, sino por lo menos para satisfacer sus necesidades básicas.
o que se vayan a sembrar coca, o que se vayan a hacer trabajo de la minería ilegal, bien dramático. Sí. Ingeniero, entonces, en conclusión, la posición de ustedes es pedir no a la criminalización, que no se le ponga en el mismo saco a los que están en ese deseo de la formalización y del manejo responsable de los bosques, con aquellos que están al otro lado de la línea en la ilegalidad, en las organizaciones que extraen de manera indiscriminada los recursos forestales. Y dos, que la región Loreto tiene que ser vista desde el escenario, desde el campo, y no desde la comodidad de las oficinas en la capital de la República, para entender la naturaleza del problema, y que por ello se está buscando que las autoridades regionales puedan también identificarse y que a través de su gestión se pueda lograr estos niveles de diálogo para darle ese manejo y el control de nuestros bosques, para que podamos seguir preservándolo, pero con un manejo responsable. Correcto, que tiene que ir, como vuelvo a recalcar, apalancado de inversión del Estado en campo, ¿no? Para permitir que se pueda hacer un aprovechamiento responsable, que se garantice origen legal, que se garantice manejo. Y por otro lado, pasa de todas maneras por la revisión y la modificatoria tanto de la ley forestal en el extremo de permitir la formalización de los pequeños y medianos manejadores del bosque, así como revisar el Código Penal a efectos de que solo se ha criminalizado el sector forestal maderable en tema de delitos ambientales, dejando a los otros en una especie de impunidad. Y dentro de los delitos ambientales del tráfico ilegal de madera, que se aplique el principio de proporcionalidad y de gradualidad a la que todo ciudadano tiene derecho en el marco de un Estado de Derecho. No puedes juzgar con la misma gravosidad del delito aquel que extrae un árbol como aquel que extrae 1000 árboles. No puede haber la misma sentencia para uno como para otro. Y sí, que se persiga a aquellos que están inmersos en la tala ilegal, porque eso sí es claro para nosotros. Toda la lucha que nosotros estamos emprendiendo precisamente es para acabar con la ilegalidad y que esta actividad se vuelva una actividad sostenible, legal, formal, como ya lo es, sino que nos han dado una imagen tan negativa, nos han estigmatizado tanto el sector, que han hecho creer a Loreto, al Perú y al mundo que acá todos son ilegales y que por ende son asesinos del bosque, a tal punto que un propio loretano, viviente amazónico de acá, dice, no, eso es depredador, eso que cortan un árbol y matan la selva. Ese tipo de cosas es lo que por justicia tiene que cambiar. Ingeniera Betsabe Cortegano, muchísimas gracias por habernos permitido esta posibilidad de conversar con usted en Amazonía 21. Muchísimas gracias a usted, más bien, señor periodista. Y claro, cuando guste, estamos siempre dispuestos a colaborar con clarificar la posición de la región. Muy amable. Estás escuchando Amazonía 21. Y las declaraciones del ingeniero Betsabe Cortegano en el programa. Estamos en Amazonía 21 a través de los 93.9 y queremos, porque nos piden saludos, un saludo a todos los chicos y chicas de la asociación Calpa, que en estos momentos se están preparando para lo que será su gran festival cultural, literario y artístico allí en la comunidad de Cabo López, en la institución educativa inicial de Cabo López. Ahí se desarrollará esta tarde, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, se realiza el festival cultural, literario y artístico de los niños y niñas integrantes de la asociación Calpa. ¿Qué buscan con esto? Buscan que todos
podamos sensibilizarnos a través de las artes, a través de las manifestaciones artísticas, sobre un tema que es latente, que es un problema latente en nuestra región. Las relaciones forzadas, en la que se establece que menores de edad puedan convivir con personas mayores y que a veces, lamentablemente, por una cuestión de hasta cultural, indican algunos para justificar, están en esa situación. Buscan justamente sensibilizar sobre el derecho que asiste a los niños, niñas y adolescentes en su protección, en su estabilidad, en estar bien, en el derecho a estudiar, en el derecho al ocio, en el derecho a querer proyectarse en la vida para ser personas de bien, no a que se les force a interrumpir su niñez para asumir responsabilidades que no les corresponde y que están incluso en la línea misma de la injusticia y del abuso sexual. Por eso es importante que actividades como esta encuentren el respaldo de todos y por ello extendemos la invitación de la Asociación Calpa para que todos a partir de las 2 de la tarde allí en la institución educativa inicial de Cabo López podamos acudir y asistir. La actividad es totalmente gratis, lo único que quieren es la presencia de todos para compartir este festival organizado por niños y niñas que quieren justamente dar este aporte a la sociedad, a la comunidad. Bien por los chicos y chicas de la Asociación Calpa de Cabo López. Nos vamos, señoras y señores, agradeciéndoles la atención prestada, el compromiso para encontrarnos en este mismo punto del dial el próximo sábado. Dios mediante, nos volveremos a encontrar con un abrazo de por medio. Que les vaya muy bien, que disfruten de este fin de semana. Buen provecho a los que ya están almorzando y el mejor de los deseos para todos y cada uno de ustedes. Hasta el próximo sábado. Hemos presentado Amazonía 21, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por los 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva.